¿No entendiste una parte? ¿No entendiste nada? ¿Pensás que va por un lado, pero sabés que lo más probable es que tenga 20 interpretaciones más? Bueno, en el inicio de este video te voy a contar lo que significa la película y luego sigo explicándote absolutamente todo hasta el final. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es I'm Thinking of Ending Things, o Pienso en el final, la explicación. Según lo que se vio en el tráiler, en principio se trataría de una mujer que va a ir al campo a conocer a sus suegros, pero desde el comienzo vamos a escuchar sus pensamientos y no son muy positivos. Estamos ante un viaje algo surrealista, con muchas metáforas y también ante el ingenio del creador, que nos hace confundirnos en ciertos puntos, preguntándonos si lo que pasa está en la mente de alguno de ellos y si es así, ¿de quién? O si es real y las escenas que parecen discontinuadas son parte de la misma realidad pero en otro tiempo. Ay, son muchas interrogantes. Comencemos. Te digo ya lo que significa en general la película y luego vamos por puntos. En términos generales, la película trata sobre un hombre en su último día de vida, imaginando una historia de amor entre él y alguien de su pasado, y con la angustia de no haber podido explotar su potencial intelectual y el no ser reconocido por la gente. Lo que pudo ser, pero no fue. Duro, ¿no? Ahora vamos por partes, y en orden cronológico. Como dije al principio, comenzamos escuchando los pensamientos de ella. No deja de pensar en que la relación no tiene futuro. De alguna manera nos adelanta en parte lo que va a pasar, pero como la peli se pone bastante surrealista en algunos momentos, tenemos que tomar las cosas como una metáfora o como un simbolismo de algo que nos quieren decir, y hay que prestar mucha atención en los detalles. Eso es lo que pasa con una película de este estilo. Todo hay que tomarlo con pinzas, porque tal vez nada de esto sea real, o al menos una gran parte. Sigamos. En principio se cuenta desde la perspectiva de la novia, pero antes de que ella se suba al auto y comience este viaje, vemos a un señor junto a una ventana que la observa. Él le susurra algo, que se repite cuando ella más adelante atiende un llamado telefónico que en breve comentaré. Aparte del conflicto interno de ella, vemos que comienzan a tener muchas charlas durante el viaje en auto, principalmente iniciadas por parte de Jake. Él va citando diferentes autores y habla de poemas citados para una tal Lucy, como el nombre de ella, al menos por ahora, ya que el nombre va cambiando durante la historia. Pero vamos a dejarle el nombre Lucy. La protagonista le dice que no es muy buena con las metáforas, pero igualmente lo escucha. De todas maneras no le queda otra opción, ya que se encuentra en el viaje con él. Este es el primer momento en donde se da a conocer su nombre, Lucy, como la protagonista del poema que él cita. Pero cada vez que Jake dice su nombre en voz alta, dice un nombre diferente. Lucy, Luisa, Lucía, Ames, así como su profesión, periodista, artista plástica, física cuántica, y como la manera en que se conocieron. Esas tres cosas van cambiando, y también una cosa más que veremos a continuación. Lucy es como personas diferentes en algunos aspectos, porque Jake la estaba construyendo y cambiando sus características para adaptarse a sus necesidades. Finalmente llegan a la casa. Él no entra directamente, prefiere mostrarle primero el granero. Cuando entran a la casa comienzan las situaciones extrañas, comenzando por el perro que se sacude y parece que se encuentra en un loop, o sea, en un movimiento que finaliza y vuelve a comenzar de la misma manera. Y en este caso, de una forma muy veloz, como en cámara rápida. Esto nos da una pauta de que hay una anomalía en tiempo y espacio. O en todo caso, que podría ser la imaginación de la chica. Siempre puede haber varias aristas conforme va pasando la historia. Pero desde ya te digo que todo sucede en la mente de Jake. Los padres tardan bastante en bajar a saludarlos, como si hubiese unos últimos detalles que faltaron colocarles de último momento a ellos antes de que bajen por las escaleras y se presenten ante Lucy. Este tiempo que tardan en bajar se debe a que no existe el momento perfecto para presentarle una novia a sus padres, sin importar la profesión de ella. Los padres de Jake son dos personajes muy especiales, se comportan muy amigables, pero a su vez el espectador se da cuenta de cierta relación intrafamiliar inusual que se potencia ante la llegada de Jake y Lucy. Porque hay un nerviosismo en el ambiente y un aire un poco incómodo, típico de las personas que no tienen mucha relación con el exterior o que no tienen facilidad para comunicarse naturalmente con los demás. Ellos dan a entender que Jake casi no tenía amigos, que era solitario y que por eso trataban de darle todo lo que él quería. El detalle que quedaba por mencionar antes, en cuanto a cambios, es lo que viene a continuación. Vamos a ver a los padres en diferentes edades, de escena a escena, sin ningún elemento que conecte o que nos diga que pasó un tiempo. Todo pasa en la misma noche. Todos esos cambios físicos de los padres, que van desde muy grandes a muy jóvenes y así van rotando, es Jake viviendo todas las etapas de la vida de sus papás y es difícil darle un espacio a una novia en todo este periodo. Por eso ella parece no encajar en ningún momento.
Durante la cena, Lucy recibe mensajes telefónicos, que es lo que mencioné al principio. El celular muestra llamadas provenientes de Lucy, Lucía, Luisa e incluso Yvonne. El identificador de llamadas cambia cuando cambia el nombre de la mujer. Un hombre mayor le dice: solo hay que tomar una decisión. Tengo miedo, no estoy lúcido. Solo hay una pregunta por resolver. Estos son los pensamientos reales de Jake mayor que se meten en su fantasía. A todo esto, la película va mechando con escenas de Jake más grande trabajando como conserje en una escuela, solo, limpiando o tal vez en un descanso mirando películas, o en su rutina diaria, lleno de estudiantes. Una de las películas que mira habla de dos personas que se conocen en un restaurante y hablan de la hamburguesa Santa Fe. Eso lo vamos a ver de nuevo, cuando Jake le dice al padre una versión de cómo se conocieron con Lucy, y dice que se conocieron en un restaurante y cita las mismas líneas que vio en la película. ¿Por qué ya estoy afirmando que Jake es el conserje? Porque Lucy baja al sótano a buscar algo, y cuando abre el lavarropas ve un uniforme azul, que es el mismo uniforme que usa el señor conserje en las escenas en donde lo muestran limpiando la escuela. Ahí confirmamos que el señor que vemos cada tanto en la película es Jake de más grande. Esto es revelador, porque desde el comienzo Jake le pide que no se acerque al sótano. Generalmente el sótano de una casa es un símbolo, una metáfora frecuente del subconsciente de una persona, de los elementos y recuerdos que queremos guardar o esconder. Comienza a nevar más fuerte, y Lucy está muy nerviosa porque necesita llegar a la noche a su casa, ya que a la mañana siguiente tiene que escribir un artículo para un diario. Luego de bastante insistencia, se van de la casa de los padres de Jake para luego volver cada uno a su hogar. Ya de regreso, ven una heladería que está abierta a las 24 horas en el medio de la nada. Este lugar es muy frecuentado por Jake cada vez que va a visitar a sus padres. Vemos que hay 3 señoritas. 2 de ellas no paran de mirarlo y de reírse hablando entre ellas. Hasta que se acerca una tercera, bastante más reservada. Tal vez con cierta timidez, pero con simpatía la atiende a Lucy. Noten que las 2 chicas son las mismas que las alumnas del colegio. Este es un ejemplo de cómo la mente de Jake va entrelazando recuerdos y momentos que lo traumaron de chico y quizá de más grande también. La chica que atiende a Lucy le dice que no es como ellas, que ellas poseen una cierta dureza ligada a cierto tipo de belleza. Le dice que Lucy es linda de diferente manera. Todas estas son declaraciones de Jake en su mente y las vuelca a los personajes. Esta tercera que le habla también es una chica del colegio, aparentemente tímida por su manera de caminar y de mirar. Sigue en camino y a Jake se le ocurre hacer un desvío para ir al colegio donde él concurría. Ella no está contenta con la idea, ya que el clima está cada vez peor y es de noche y tarde, pero van igualmente. Él sale del auto porque cree haber visto a alguien. Lucy se cansa de esperarlo y entra al colegio a buscarlo. Cuando entra, se encuentra con Jake de grande, como conserje, y tienen una conversación acerca de él mismo, de Jake. Ella le cuenta acerca de alguien que la miraba en un bar y que no pasó de eso. De pronto vemos una pareja bailando en el hall, como si estuviésemos en un musical, en donde nos cuentan la historia de amor y desamor de Jake en su cabeza. Sirve como una síntesis de la vida que Jake deseaba haber vivido con la chica que vio una vez y no se animó a hablarle. El romance coreografiado y la eventual boda entre los bailarines es interrumpido violentamente por el conserje que mata al bailarín, que también representa a Jake. Esto es un golpe, hay algo roto en la mente de él y no permite que la historia termine en un final feliz, sino que es interrumpida por la dura realidad. En ese baile están las 2 versiones de sí mismo que están peleando por una chica que ni siquiera conoció. Luego vemos a Jake de grande entrando en la camioneta, le está dando un ataque, se está muriendo. Surgen recuerdos de diferentes momentos de su vida, como pasa en los sueños, la casa de los padres, luego la publicidad antigua en blanco y negro de la heladería que frecuentaba, y cantan la canción que cantó a mitad de la película él cuando iba en viaje con Lucy en el auto. Ahora Jake sale del auto sin ropa y hay un cerdo animado delante de él. Se dirige hacia el colegio nuevamente. En el pasado, Jake tenía cerdos al lado de su casa y vio que no se movían, estaban muertos, llenos de gusanos. Este cerdo que camina con él se relaciona a ese momento, un cerdo infestado de gusanos. Este representa el hombre siendo destruido por el tiempo. El protagonista se autopercibe así. A algunos les toca hacer eso, le dice el cerdo, que sabemos que es Jake diciéndoselo a sí mismo. Tienen una conversación donde hablan de la muerte y el cerdo le dice que no se preocupe por nada, que todos somos parte de lo mismo. Al final vemos a Jake recibiendo un premio con maquillaje como si fuese más grande, pero es un tipo de maquillaje como caricaturesco, que se nota que es falso. Y vemos a todas las personas que estuvieron en su vida, aplaudiéndolo, y también con ese tipo de maquillaje. Una de las frases que utiliza son del libro que él tenía en su cuarto de chico, A Beautiful Mind, una mente brillante, que narra la historia del genial matemático John Forbes Nash Jr., quien a pesar de sufrir esquizofrenia, logró desarrollar su carrera y obtener el premio Nobel. El discurso finaliza en un musical, del estilo del que miraba en el colegio siendo conserje, basado en un conocido musical cuando los estudiantes ensayaban las obras de teatro.
Todo ese marco simboliza lo que deseó para su vida: reconocimiento, cariño y admiración. Todo lo que nunca recibió en su vida, pero sí en su imaginación. Porque permaneció para siempre aislado y siente que nunca fue comprendido por nadie. Pero incluso en su imaginación, su novia secretamente pensaba en dejarlo. Todo lo que vemos en esta historia es desde la perspectiva de Jake. No solo es una historia de desamor, sino que también vemos la no realización personal. Tal vez soñaba con ser científico, escritor o artista plástico, y que quizá por su propia timidez, por su dificultad para relacionarse con la gente, no pudo realizar sus sueños o tratar de conocer a la chica que le gustaba en su momento. Ya que nos da a entender que es una persona con curiosidades, alguien culto, que se interesa por diferentes temáticas, y que no aprovechó su potencial de manera profesional y en lo social. También lo vemos en las charlas que tiene con Lucy, como en el momento que dice: la mentira de todo, que todo va a mejorar, que nunca es demasiado tarde, que Dios tiene un plan para ti, que la edad es solo un número, que siempre es más oscuro antes del amanecer, que hay alguien para todos. O mismo su madre, que menciona en un momento que de chico a veces no entendían lo que decía. En cuanto al desamor, en varias ocasiones vemos a Lucy hablando de cómo se conocieron. En la cena con los padres de Jake, ella menciona que él era muy tímido y cuando al fin le habló, le pareció tierno. Y hacia el final, cuando ella habla con Jake de más grande, le dice que había un tipo que la miraba mucho en un bar, pero casi no lo notó. Ahí notamos cómo van cambiando los relatos. De esta manera vemos que si bien Lucy es una proyección de la idealización de Jake hacia la chica que le gusta, toda esa proyección, esa historia romántica se ve coartada por su realidad, en donde él reflexiona acerca de seguir los mandatos de lo que dicta la sociedad y lo que proyectan las películas que nos dicen que hay que tener una pareja e hijos para estar realizado y ser feliz, y que hay una persona para cada uno. Pero él se ve completamente frustrado, porque sintió que nunca tuvo las herramientas para lograr eso. En la escena final, con el coche repleto de nieve, no puedo asegurar si falleció en el auto luego del ataque que tuvo o quedó en el colegio, porque no estoy segura de si entró realmente al colegio desnudo con su cerdo imaginario o si toda esa escena fue parte de su imaginación. Hay dos elementos que me hacen pensar que seguramente se dejó morir en el auto. Uno de los elementos es el mismísimo título de la película, que si bien acá en Latinoamérica se tituló Pienso en el final, en realidad el título original es I'm thinking of ending things, que traducido es Estoy pensando en terminar las cosas, aunque también podría ser que está pensando en terminar esta fantasía con la chica. Puede ser las dos cosas. El segundo elemento es cuando la novia se pregunta si puede morir de hipotermia cuando Jake la deja en el auto esperándolo. Acá vemos el pensamiento de muerte y de la manera en que finalmente muere. Ese detalle del final se los dejo a ustedes, porque no tengo elementos para confirmarlo. En fin, es una película llena de metáforas, simbolismos y principalmente con escenas algo surrealistas que hacen alusión a su pasado y se comportan como los sueños, que toman partes de recuerdos del pasado y de pronto tenemos una historia con sucesos que no estarían relacionados entre sí, o con personas que no vemos hace décadas, pero de pronto están todos juntos en una misma historia. Me pareció una película interesante, dado lo dificultoso de pasar una obra literaria a la pantalla, cuyo tema es el dilema existencial, filosófico, la introspección y la reflexión acerca de lo que pudo ser y no fue. Espero que te haya gustado este video explicativo que hice con mucho amor y un par de horas de redacción y edición. Me ayudas mucho colocando un me gusta y suscribiéndote al canal. Comentame abajo qué te pareció esta cinta. Me interesa saber la percepción de los demás ante este estilo de películas. Podés compartir este video donde quieras. Te mando un abrazo virtual desde este lado de la pantalla y nos vemos en el próximo video.